Tiempo con Dios, palabras y pensamientos del Padre. El día antes de que Pedro fuera ejecutado, se encontraba durmiendo, sujeto con cadenas, con dos guardas que estaban al lado, uno a cada lado de él y otro en la puerta de la prisión. Pero dice la palabra en la versión NTV que un ángel vino a la celda de Pedro y le golpeó el costado para que despertara. Otra versión dice que le dio palmadas en el costado. Otra versión dice que lo sacudió porque estaba muy dormido. Eso está en Hechos 12:7. Lo que el Señor nos quiere resaltar en esta porción bíblica es la tranquilidad, esa paz con que Pedro estaba durmiendo, con tanta paz que estaba profundo. El ángel tuvo que sacudirlo, tuvo que darle palmadas en el costado, lo tuvo que golpear para que él se pudiera despertar. Tenía tanta tranquilidad y tanta paz que se profundizó a pesar de que al siguiente día sería ejecutado. Estaba tan profundo que el ángel tuvo que hacer todo esto para poderlo despertar. Yo me hago una pregunta. ¿Qué estaba pasando por la mente de Pedro cuando pudo dormir tan plácidamente y tan profundamente que no le preocupó que al otro día iba a morir? ¿Cómo podía dormir tan tranquilo si estaba a punto de perder la vida? Y viene la pregunta para nosotros. ¿Qué haríamos nosotros en una situación como esta? ¿Estaríamos durmiendo plácidamente? ¿Estaríamos profundos, sabiendo que el otro día era el peor día declarado de mi vida? Cuando nosotros estamos quietos, tenemos paz y dejamos en manos de Dios el desenlace de cualquier situación. Él envía a sus ángeles para actuar como sabe hacerlo, sobrenaturalmente. Dice la misma porción que cuando Pedro despertó, las cadenas cayeron de sus muñecas. El ángel se tomó el tiempo para esperar que él se pusiera las sandalias, que se vistiera y se pusiera su abrigo. Imagínense, no estaba apurado, rápido porque se van a despertar los guardas, rápido porque nos pueden descubrir. No, con toda la paz y la tranquilidad del mundo, los dos hicieron esto. Para que después, como le dijo el ángel, sígueme, para que Pedro lo siguiera. Pasaron por donde estaban los guardias, pasaron por una puerta de hierro de la prisión, la cual se abrió por sí sola. Y de esta manera Pedro estaba en la calle, era libre. Para Dios no hay nada imposible. Y cuando algo o alguien trunca sus planes contigo, Él hace lo que sea para cumplirlos. Los religiosos podrían decir que el Señor violó las leyes, que estuvo por encima de una condena dictada por una autoridad, que se burló de los guardas, que sacó a un preso y desestimó la ley. Y yo pregunto, si Dios está de tu parte, dice la palabra, ¿quién puede estar en tu contra? Ni la ley, ni la autoridad, ni quien sea. Porque si Dios está de tu parte y tú estás pasando por una situación, Dios te va a sacar de allí como sea. Así que no hay nadie que pueda estar en tu contra. Hay situaciones en tu vida que tal vez se han generado por injusticia o fuera de la voluntad y el plan de Dios. Y así Él tenga que hacer lo que sea, lo va a hacer. Porque sus planes son de bienestar y no de calamidad. Y nadie está por encima de Él ni de sus planes. Él es todo, Él es la ley, es la autoridad, es todo. Todo le pertenece como nos enseñaba en el mensaje anterior. Cuando Jesús estaba sanando en sábado, fue exhortado por los sacerdotes. Jesús fue llamado hereje y fue llamado de muchas maneras. ¿Por qué? Porque aparentemente Jesús violaba la ley. La ley decía que no se podía sanar el día sábado. Entonces, inmediatamente cuando le cayeron encima a Jesús, Él dijo, claro, yo soy el Señor del sábado. Marcos 2:28. Es decir, yo soy el Señor, yo puedo hacer lo que yo quiera.
El Señor creó todo, por tanto todo le pertenece y Él lo administra y lo usa y hace las cosas como Él quiere. Y no va a permitir que el hombre, quien también creó, le diga cómo ejecutar su misión en esta tierra y mucho menos cómo tiene que cumplir los planes contigo. Cuando usa al hombre, lo hace por revelación del Espíritu, lo cual pocos cuentan con ello. Se necesita de estar muy pegado a Dios, de tener una comunión muy amplia con Él. Y los que menos la tienen son los que siempre van a estar juzgando lo que Dios hace. El enemigo se mueve con mucha audacia y empecinamiento cuando ve que se está logrando algo con alguien o está perdiendo la batalla en una situación. Y eso era lo que estaba pasando con Pedro. Esa era una obra del enemigo porque no era la voluntad de Dios que estuviera preso. Pero como dicen las escrituras, es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. El diablo puede pensar y planear y hacer muchas cosas, pero de ahí a que Dios lo deje así, eso es otro cuento. Muchas veces nos vemos limitados o no vemos lo sobrenatural de Dios porque nos inquietamos, nos desesperamos, entronizamos el problema, entronizamos la situación, a las personas creemos que tienen más poder que Dios, que todo tiene más poder que Dios. Razonamos las maneras que Dios usa para resolver un asunto, incluso hasta abortamos o saboteamos el propósito de Él en alguna situación o conmigo o con alguien. Porque nos creemos mejores que el Espíritu Santo en resolver y juzgar lo que se hace. Yo he podido ver en mi camino de servicio al Señor cómo hay personas que truncaron el propósito hasta de sus propios hijos, de su propio llamado, de poder ver las maravillas de Dios en su vida simplemente porque no estaban en sintonía con Dios, con su revelación y no tienen el Espíritu para entender lo que Dios está haciendo, para entender cómo es que Dios está obrando y por qué lo está haciendo de esa manera. No, lo más fácil para ellos era juzgar y señalar y decir, en fin, hasta delincuente se convirtió Dios por situaciones que Él hacía porque no era el plan de que una persona estuviera en una cárcel como Pedro. Delincuente es Dios también. Como dice la palabra, ni entran ni dejan entrar, Mateo 23:13. O más coloquial como se dice en mi país, ni hacen ni dejan hacer. Dios es el Señor del cielo y de la tierra y es Él quien da todo. Eso lo dice Hechos 17 del 24 al 28. Y lo que al rey le place, eso se hace, Nehemías 2:4 o Salmo 103:19. Así que, aunque parezca extraño, fuera de contexto, raro o inapropiado, Dios hace lo que sea por encima de lo que sea y por encima de quien sea. Estos conceptos y maneras de ver las situaciones de la vida nos roban la paz que sobrepasa todo entendimiento, nos roban la fe que debe estar no en lo que se ve o se oye, sino en lo que no se ve. Nosotros tenemos límites por nuestro cuerpo físico, pero Dios no. Dios es espíritu. La ley puede establecer lo que sea, los hombres pueden determinar lo que sea, las circunstancias pueden gritar lo que sea, la razón puede acomodar las cosas como sea, pero Dios es experto en cambiar la vaciedad, la oscuridad, el desorden, las tinieblas, lo que sea, como lo hizo en el inicio de la creación. Y asimismo puede hacer una nueva creación maravillosa y beneficiosa para sus hijos en el momento que la necesiten, usando lo que a Él le parezca. Dice que Él usa lo más vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Él usa lo que no es para demostrar lo que es. O sea, Él es Dios. ¿Cómo lo vamos a juzgar? Claramente, Él nos dijo, están en el mundo, pero no somos del mundo. Si no somos del mundo, nuestra vida, circunstancias no se manejan o se rigen por como el mundo lo hace o como nosotros hemos aprendido que se hace. En el reino de los cielos las cosas se hacen totalmente diferentes. Todo se tiene que acomodar a como es en el reino porque nosotros pertenecemos al reino. Nosotros llegamos a esta tierra como ciudadanos del cielo, pero no somos ciudadanos de esta tierra. Y en el Señor no hay límites. Y nada ni nadie puede cambiar la estructura de cómo Dios hizo la creación
donde todo era bueno y donde todo se hizo como a Él le pareció. O alguno de nosotros le sugerimos a Dios dónde poner el sol, cómo poner la luna, cuántas estrellas tenían que brillar. No, ninguno de nosotros estuvo allí. Él hizo las cosas como a Él le pareció. Muchas veces seguimos viviendo lo que no es tan bueno, lo que no nos gusta, por la perspectiva negativa y limitada con que afrontamos las situaciones. Nos unimos sin querer el plan del enemigo, digamos, no queremos el plan del enemigo, pero a veces nos ajustamos a ese plan. ¿Por qué? Porque terminamos creyendo sus mentiras. Y cuando Dios va a hacer algo, juzgamos sus estrategias o sencillamente no las creemos. Yo hoy, de parte del Señor, te quiero decir, abandónate en las manos de Dios. Deja tu situación bajo su control y que haga lo que tenga que hacer. Salmos 37:5, y con esto cierro. Dice la palabra: pon tu camino en las manos del Señor. Confía en Él y Él se encargará de todo. Hará brillar tu justicia como la luz y tu derecho como el sol de mediodía. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Ser tu Señor, ser tu Dios. Y lo que tú pones en las manos de Dios, Él lo arregla, sea como sea. Muchas bendiciones. En la tempestad, cuando ruge el mar, tú estás ahí. Vienes junto a mí. Si en mi caminar llego a tropezar, tú estás aquí y vas junto a mí. Y en el punto más oscuro de la noche me iluminas, me recuerdas. Tu presencia me acompaña a donde quiera que yo vaya. Me das paz en medio de la tempestad. Las olas te obedecen y los mares enmudecen. Para oírte yo te escucharé también. Si llego a dudar y no puedo más, tú estás aquí, vienes junto a mí. Si llego a olvidar, me recordarás. Tú estás aquí y vas junto a mí. Y en el punto más oscuro de la noche me iluminas, me recuerdas. Tu presencia me acompaña a donde quiera que yo vaya. Me das paz en medio de la tempestad. Si las olas te obedecen y los mares enmudecen, para oírte yo te escucharé también. Me dices no temas, me dices sé fuerte, sé valiente, yo jamás te dejaré. Ya no hay más cadenas, eres suficiente. Para siempre a tu lado estaré. Me dices no